Buenas noches, mi nombre es Laura Alejandra Pérez Herrera, estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán. Hoy voy a presentarles sentencia C-284 del 2015, Bogotá, 13 de mayo del 2015. El ciudadano Carlos Andrés Pérez Garzón presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley 53 de 1887, solicitando la declaratoria de inexequibilidad de la expresión, los principios de derecho natural y contenida en dicho artículo. Los argumentos del demandante se basan en el derecho natural. Es un concepto subjetivo y determinado cuya aplicación afecta la certeza del derecho positivo y desconoce los principios de legalidad. Además, argumenta que utilizar el derecho natural para resolver controversias viola los principios de igualdad, seguridad jurídica consagrados en la Constitución. La intervención presentada ante la Corte se divide en dos posturas: aquellos que se definen en la exequibilidad de la disposición y aquellos que la consideran exequible. Quienes defienden la exequibilidad argumentan que los principios de derecho son inherentes a la Constitución y pueden ser utilizados como criterios de interpretación en casos dudosos. Argumentan que el derecho natural es incompatible con la supremacía de la Constitución ni con los principios del Estado Social de Derecho y que su reconocimiento en esta línea con el humanismo y la dignidad humana consagrados en la Carta. Por otro lado, los que consideran la inexequibilidad argumentan que el derecho es una noción indeterminada y relativa cuya ocupación permite que el juez base sus propias creencias o intereses, violando así los principios de igualdad y seguridad jurídica. También sostiene que el derecho natural no está contemplado como fuente natural del derecho en el artículo 230 de la Constitución, lo que implica que su reconocimiento como tal vulnera a la supremacía de la Carta y la soberanía popular. La discusión gira en torno a los principios de derecho natural, que deben ser considerados como criterio válidos de interpretación jurídica en el ordenamiento colombiano, o si su reconocimiento como tal vulnera los principios constitucionales de igualdad jurídica, la seguridad jurídica y la supremacía de la Constitución. También se argumenta que este recurso no supone una de las normas sobre la Constitución, sino que sirve para aclarar su alcance en situaciones ambiguas. Además, se destaca la remisión del derecho natural y es un recurso interpretativo secundario y subordinado utilizado únicamente en casos excepcionales donde otros métodos de interpretación no son suficientes para resolver la incertidumbre constitucional. El problema jurídico planteado se centra en dos cuestiones principales. La primera, si el reconocimiento de principios del derecho natural como criterio para interpretar la Constitución en casos dudosos contradice el artículo 230 de la Constitución colombiana, que establece las fuentes de derecho colombiano sin mencionar tales principios. 2. Si este reconocimiento vulnera los artículos 1 y 13 de la Constitución, al ser una expresión demasiado amplia, la que podría llevar a decisiones judiciales inconsistentes y afectar a la seguridad jurídica. El cargo presentado argumenta que el artículo 4 de la ley 153 de 1887, que hace referencia a los principios de derecho natural, viola el artículo 230 de la Constitución, ya que es el último. Solo se menciona a la ley como fuente principal de derecho. Sin embargo, los principios de derecho natural se argumenta que la interpretación del artículo 230 debe ser amplia
y comprender no solo las leyes dictadas por el Congreso, sino también por otros cuerpos normativos y la costumbre jurídica. Además, se discute la naturaleza y función de los principios generales del derecho, así como su relación con otras fuentes del derecho y su importancia en la actividad judicial. Se destaca que, aunque los principios generales del derecho no están formalmente establecidos por ninguna autoridad, tienen una existencia y pueden ser reconocidos como normas legales o constitucionales, que también señalan que estos principios pueden utilizarse para integrar algunas cosas en el ordenamiento jurídico y criterio auxiliar en la interpretación de la ley, dando su naturaleza y su validez independiente del ordenamiento positivo. Reconoció que los principios pueden ser violados cuando no se aplican correctamente. Además, la Corte reconoció la dificultad de definir los principios generales del derecho y su interpretación está sujeta a ciertos límites como subordinación a la ley. También se discutió el concepto del derecho natural y su relación con la moral y el derecho positivo. Las doctrinas sostienen que la conexión entre el derecho y la moral pueden existir, pero no es necesario ni vinculante. Esto significa que la definición del derecho y la validez de las normas pueden determinarse sin recurrir a criterios morales. La referencia del derecho natural a la legislación permite tener un margen para su alcance, pero no establece un cuerpo normativo cuyo respeto sea indispensable para la validez de las demás normas. La jurisprudencia reconoce la posibilidad de recurrir a criterios extrasistemáticos como los principios de derecho natural en casos de dudas interpretativas para su uso facultativo. Sin embargo, la aplicación de estos principios exige una argumentación rigurosa y respalda a la doctrina, autorizando a la Constitución misma, hace referencia a conceptos relacionados con el derecho natural, lo que respalda su uso como criterio interpretativo auxiliar. El Estado, al tener deberes esenciales, también derechos para cumplir con estos deberes. Aunque el derecho permite al Estado cumplir sus deberes, no está explícitamente expresado. Existe una facultad tácita derivada de estos deberes implazables al uso de los principios del derecho natural. Está sujeto a ciertos límites y que la seguridad jurídica es fundamental en la administración de justicia, ya que permite que los ciudadanos prever las reglas serán aplicadas y garantizar la igualdad de trato ante la ley. Señala que el uso de los principios del derecho natural como criterio interpretativo no contradice la promoción de la seguridad jurídica ni la igualdad de trato, ya que está sujeta a estrictos límites y cargas argumentativas y su aplicación no puede desplazar las normas constitucionales. En conclusión, la Corte Constitucional de Colombia declaró la exequibilidad de la expresión los principios de derecho natural en el artículo 4 de la Ley 153 de 1887. Se argumentó que dicha expresión no viola el artículo 230 de la Constitución ni los principios de igualdad y seguridad jurídica, ya que se considera un criterio auxiliar de interpretación en caso dudoso, subordinando a la normativa constitucional y sujeta a una carga argumentativa rigurosa. Además, se sostuvo que su interpretación no compromete al país con una concepción naturalista del derecho, sino que reconoce la incompletud del derecho positivo y la necesidad de recurrir a criterios normativos externos para justificar decisiones jurídicas a situaciones ambiguas. La demanda, representada por el ciudadano Carlos Andrés Pérez Garzón, buscaba declarar inexequible la expresión los principios de derechos naturales contenida en el artículo 4 de la Ley 153 de 1887. Se argumentaba que esta expresión desconocía varios artículos de la Constitución
incluyendo el artículo 4. Los artículos 1 y 13, la Corte Constitucional de Colombia, al resolver sobre esta demanda, encontró que el cargo por violación del artículo 4 de la Constitución carecía de certeza y suficiencia. La expresión acusada no establecía que los principios del derecho natural prevalecieran sobre las normas constitucionales, sino que les asignaban una función interpretativa subordinada y auxiliar. Se plantearon dos problemas jurídicos constitucionales. El reconocimiento del derecho natural desconocía el artículo 230 de la Constitución y si vulneraba los artículos 1 y 13 al propiciar la indeterminación en la interpretación de la ley. La solución y razón de la decisión respecto al primer cargo fue que la expresión no desconocía el artículo, ya que la categoría de los principios del derecho natural era compatible con la de los principios generales del derecho y su función coincidía con la calificación que la Carta hacía de los principios generales como criterio auxiliar de la actividad judicial. En cuanto al segundo cargo, concluyó que el reconocimiento de los principios del derecho natural como criterio interpretativo en casos dudosos no afectaba la seguridad jurídica ni la igualdad en la aplicación de la ley, ya que su uso estaba limitado por una carga de argumentación exigente y se dirigía a arribar a una solución razonable y proporcional. La decisión final de la Corte fue declarar la expresión los principios de derecho natural y contenida en el artículo 4 de la Ley 153 de 1887 como exequible. Los magistrados Calle, Correa y Palacio emitieron una aclaración de voto en la que destacaron que el reconocimiento de los principios de los derechos naturales como criterio interpretativo no comprometía la interpretación de la Constitución como una concepción instrumentalista del derecho, sino que reconocía la incompletud. Muchas gracias.